Hola a todos. A ver, voy a buscar a Luis. Hola, ¿qué tal? Veo que algunos os vais uniendo. A ver si consigo que se una Luis, que de momento es lo que necesito. Y así podemos empezar el directo. Bueno, ¿qué tal? Madre, hacía muchísimo que no hacía un directo desde mi cuenta. Luis, te leo, sí, 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 te leo. Pero no tengo tu solicitud para... Espérate. O sea, tengo a Luis aquí, pero... Vale. Te voy a volver a mandar la invitación, Luis, ¿vale? A ver si... Es que hemos estado intentando hace un momento eh, unirnos por... Sabéis que hay como una práctica en la que tú puedes eso, practicar, ¿no? Y hemos intentado unirnos y no podíamos. Entonces está intentándolo desde el móvil a ver si se nos hace o hoy hay duendes informáticos. Pero bueno, bienvenidos a todos los que os vais uniendo. A ver, Luis. Sí, sí, creo que ya. ¡Ay, menos mal! Hola, Luis. No, no te escucho. A ver, vale, va por los cascos. Bueno, eso me ha parecido entender. Así por mímica. Bueno, ¿qué tal estáis todos? Jo, ¿cuánto tiempo hacía que no hacía yo un directo por aquí? Bueno, a ver, sí, hace unas semanas hice con Karina Zegers, pero bueno, que fue iniciativa suya. Me refiero a que desde iniciativa mía, desde mi cuenta, no había hecho ninguno todavía. Y ahora se oye algo. Bueno, ya estoy aquí. ¿Me escucháis bien? Te escuchamos, Luis. Vale, Vale. pues quiero Espérate, que pedir. te tenemos torcido. ¿Me tenéis torcido? Bueno, vamos a ver si consigo de alguna manera colocarlo para que por lo menos Ahí podáis sí, verme, aunque sea así. Voy a ver si ahí sí. encuentro. No te Estos muevas, ahí son, estás bien. lo sé. Voy a intentarlo a ver si es posible que de alguna manera pues podamos tener una comunicación fluida. Estas son las cosas del directo, compañeros y compañeras. Hola, ¿qué tal? Soy Luis. Estas son cosas del directo Esto es cuando un la poco bendita del tecnología directo. falla. Bueno, Luis, déjame presentarte. Déjame Venga. presentarte. Bueno, ya sabéis que hoy pues queríamos hablar de acoso, de ciberacoso. Es un tema muy serio en la población escolar. Eh, Cuando hablamos además de neurodivergencias, cuando hablamos de minorías, ¿no? Como son las neurodivergencias, pues nos encontramos con que hay mucho más acoso escolar, ¿no? Por eso me parecía fundamental traeros esto, ¿no? Y tenemos el súper honor de tener aquí a Luis, os lo presento. Bueno, Luis Francisco Sánchez Cáceres, ese es su nombre completo. ¿Vale? Es delegado en España de la International Human Rights Foundation, ¿vale? Es licenciado en Derecho y es experto en justicia penal juvenil. Lo estoy leyendo porque yo de memoria todo esto no me lo sé, ¿eh? ¿Vale? Y esto me parece que es algo muy relevante. Él fue víctima de bullying durante su infancia. Entonces, me gusta mucho traer a personas que nos pueden compartir sus conocimientos teóricos, sus conocimientos, pero que sobre todo tienen una vivencia sobre ello porque nos pueden aportar muchísimo más, ¿vale? Y desde hace varios años, pues, está dando charlas sobre acoso y ciberacoso en centros educativos. Entonces, bueno, bienvenido Luis y de verdad que, bueno, es un lujazo tenerte aquí. Muchísimas gracias por haber consentido estar aquí. Nada. Muchísimas gracias, Ana Isabel, por pensar en mi humilde persona para intentar compartir algunas ideas, reflexiones, también desde la experiencia personal que, como bien ha dicho Ana Isabel, yo tuve a veces pienso en la mala suerte o quizá la fortuna, porque cuando consigues transformar tu experiencia negativa en algo positivo que permite ayudar a mucha gente, es algo así como una especie de maldición-bendición, por así decirlo.
Pero sí es verdad que desde mi experiencia personal, que fue especialmente dura y traumática, una agresión sexual grupal tipo manada, cuando yo tenía pues poco más de 8 o 9 años aproximadamente, las edades me bailan después de tanto tiempo, pero sí es verdad que eso te ayuda a entender muy bien la forma de comportarse que tienen los chicos y chicas menores de edad cuando son víctimas de cualquier circunstancia que esté relacionada con el acoso o el ciberacoso. Desligándote de las etiquetas, de la señalización, de la victimización secundaria, que en muchas ocasiones también supone una carga para ese chico o para esa chica que ha sufrido una situación de acoso. Pero bueno, en mi caso particular lo supe reconvertir en algo positivo, lo supe reconvertir en algo que desde la experiencia dolorosa, creo que mi humilde testimonio, más allá de la labor que hago desde International Human Rights Foundation, desde la Fundación Internacional de Derechos Humanos, pues creo que puede ser beneficiosa para tantas personas que hayan pasado por la misma situación, que lo estén pasando y que por supuesto lo que nos haya pasado es muy duro, pero no nos va a victimizar nunca más, o no podemos permitir que nos victimice. Así que Que pues, lo Ana digas Isabel, muchísimas gracias. tú, que lo digas tú que has pasado por ello, pues tiene un peso Mm, importante, ¿no? No es como si lo dice cualquiera, bueno, pues que es una palabras vacías, ¿no? sí. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? Por el principio de Ujú. los principios. A ver, vamos a intentar definir qué es acoso escolar, porque yo oigo muchas veces, todos hemos oído, bueno, mujer, son cosas de críos, no hay que darle más importancia, ¿no? O sea, No. realmente a veces se le quita peso a lo que lo tiene. Mm. Y bueno, y al Eh, revés también ocurre, ¿no? Se le pone peso a lo que no lo tiene, pero en este caso, ¿no? Es como que oímos mucho ese tipo de frases. Entonces, ¿cómo definimos el acoso? ¿Cómo podemos distinguir el acoso de esas cosas de críos, ¿no? Que tantas veces se dicen. O sea, ¿cómo pueden saber los profesores y los padres que estamos ante algo tan serio como el acoso? Uno de los rasgos más evidentes es cuando el chico o la chica, el menor de edad, cambia de actitud, cambia su forma de comportarse. De entrada, la definición del acoso es una forma de maltrato físico, verbal, emocional, psicológico sobre otro compañero o otra compañera del centro o de centros distintos, cuidado porque ahí también está la situación del ciberacoso, que puede ser de una forma en solitaria o en grupo y que no es una sola vez, no es un hecho puntual, sino que se va sucediendo a lo largo del tiempo, está casi como cronificado. De hecho, en muchas ocasiones hay chicos y chicas que cuentan, pues cuando son capaces de verbalizar lo que les está sucediendo, pues han pasado 2 o 3 años, incluso mucho más tiempo, cuando deciden contar su situación de acoso. Pero dentro de esta forma de maltrato, que lo es, y por tanto ya os adelanto que es un delito, eh, la característica que tiene es que poco a poco va minando a ese menor de edad, desde una forma que va atacando a su dignidad como persona, cosificándola, deshumanizándola y convirtiéndola en un objeto de mero entretenimiento para ese acosador o grupo de acosadores. Es decir, estamos hablando de un maltrato que se manifiesta de muchas maneras, ahora veremos algunas o comentaremos algunas, y que por supuesto no es un juego de niños, no es una broma, no es un chiste. Un chiste es un chiste si nos reímos todos y todas. Una broma es divertida si nos reímos todos y todas. Y un juego es divertido cuando nos divertimos todos y todas. Si no, no es un chiste. Puede ser susceptible de ser considerado como un delito en contra de la integridad moral como mínimo, entre otras cosas porque vulnera el derecho más absoluto de todos. Y me explico. Como bien ha dicho Ana Isabel, yo soy licenciado en Derecho y desde mi experiencia traumática yo tenía una concepción muy particular de qué es lo que era el concepto de la dignidad humana. Y ahí me topé con una cuestión que es esencial y es que el acoso y el ciberacoso, como son formas de humillación y de tortura física y emocional, contravienen el que, a mi juicio, y bueno, a juicio también de los pensadores de la filosofía del derecho, contraviene el derecho más absoluto de todos, que es el derecho que aparece en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que nadie, bajo ningún concepto, jamás tiene derecho a humillarnos ni a torturarnos bajo ninguna circunstancia. Y por definición, el acoso y el ciberacoso supone obviamente un acto de humillación y de tortura. Por eso es tan importante actuar contra estos dos fenómenos, entre otras cosas, porque vulneran el derecho más absoluto de todos, y es que se nos tiene que considerar persona en todo momento, y especialmente cuando hablamos de menores de edad. Pues nos ha quedado claro meridiano, Luis.
Gracias. ¿Qué ocurre? O sea, sabemos que es algo muy serio, ¿no? Y tú nos lo has expresado muy bien. Y sabiendo todo esto, eh, si nos podríamos dar más cuenta a tiempo, ¿no? Para evitarlo, porque Mm. ¿cuáles son las consecuencias que tiene no detectarlo a tiempo? Yo sé que tú has, es que me suben los, se me ponen los pelos así, porque yo sé que tú has vivido, ¿no? Cerca consecuencias muy graves, ¿no? Sí. Yo sí, desde la experiencia personal, que bueno, que si queréis podemos comentar un poco acerca de ello más adelante, pero también quisiera poner de manifiesto que antes de nada no existe como tal unas reglas de oro, porque cada caso puede ser distinto. Pero sí es verdad que cuando hablamos de consecuencias del acoso o del ciberacoso, sí se distinguen tres grandes grupos de consecuencias. Una de ellas, obviamente, es la consecuencia para la víctima. Después están las consecuencias para el agresor o agresores. Y luego están también las consecuencias para el grupo que observa. Para la víctima, pues suelen ser muy evidentes, es decir, está ese cambio de actitud, ese cambio de comportamiento, esa situación de depresión, ansiedad, tristeza, por supuesto, fracaso escolar, problemas en el desarrollo de la personalidad, riesgo para el desarrollo emocional y en los casos más graves, pues intentos de atentar en contra de la propia integridad física y, por supuesto, de la propia vida, cuando por desgracia hay chicos y chicas que no pueden más y acaba sucediendo en lo que por desgracia vemos de vez en cuando en los medios de comunicación. Ese es quizá el gran grupo de consecuencias que tiene para la víctima de acoso. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los rasgos más visibles? Porque claro, estas son las consecuencias, pero ¿cómo podemos identificarlos? No existe un sota, caballo y rey, no existe un ABC, pero sí hay algunos indicadores que por lo menos desde la experiencia personal yo sí he aprendido a identificar y que son comunes a la situación de acoso, ciberacoso y también, por qué no decirlo, aquellas situaciones en donde empiezan a existir las primeras relaciones de pareja en el ámbito escolar, en las aulas. Pero de entrada, las características más visibles en una víctima de acoso o de ciberacoso pasan, en primer lugar, por una obvia falta de autonomía para tomar las propias decisiones porque su voluntad está quebrada como consecuencia de estar continuamente minando sobre el menor, sobre la menor. Por supuesto, el no participar en las actividades extraescolares, el aislarse del resto del grupo, el tener también una baja autoestima o una fuerte dependencia afectiva sobre ese amigo o amiga, ese profesor, profesora, incluso de la propia familia, que es el espacio seguro en donde el chico o la chica se encuentra protegido, esa falta de concentración que también provoca un bajo rendimiento académico, aunque esto hay que ponerlo un poco entre comillas, porque sí he detectado algunos casos en donde los chicos y chicas que están sufriendo acoso muchas veces se centran en estudiar para intentar evadirse de todo esto, y suelen ser los mejores. Claro, Es decir, lo sí que es verdad hablabas, que, lo que hablabas un claro, poco que no tenemos un ABC porque luego cada persona tiene su personalidad, tiene su forma de claro. enfocar las cosas y bueno, se puede tirar por un lado o por el otro para tratar de sobrevivir, ¿no? Ante eso, ¿no? Lo que es evidente es que siempre pasa por, hay un hecho que diferencia que es claro, y es que cambia la personalidad del menor, cambia la personalidad de la víctima, de una forma u otra. Y luego ya están los distintos rasgos, como por ejemplo el rendimiento escolar, que normalmente suele haber un bajón drástico, pero que también puede darse la circunstancia en donde este chico o esta chica, para intentar evadirse de todo, se centre básicamente en estudiar y sean los mejores. Y quizá por esa razón, algunos casos en donde los menores son los más brillantes pasen especialmente desapercibidos, porque con carácter general se suele asociar situación de acoso, ciberacoso y baja autoestima a bajada drástica del rendimiento escolar, y no siempre es así. Pero siempre hay un cambio de aptitud, un cambio de personalidad, incluso, si se puede decir, una conducta disruptiva, es decir, de golpe tengo un ataque de ansiedad, un ataque de ira, un ataque de llanto, incluso también un ataque de risa, que también me he encontrado con situaciones en donde los menores han tenido ataques de humor desenfrenado, precisamente porque es la única forma que tienen de canalizar toda esa presión emocional. Leí en algún libro que eso es un poco como el síndrome del bufón, donde el chico o la chica que está sufriendo asume ese papel, incluso se ríe de las acciones que están ejerciendo sobre él o sobre ella los agresores, es decir, porque ha asumido un poco ese papel de encajar dentro de un contexto en donde el Otra grupo de forma de iguales es tan importante. sobrevivir, ni más ni Claro, menos.
de adaptarse y decir, vale, muy bien, es mi papel, me convierto en el bufón oficial y entonces todo eso revierte sobre mí. Obviamente eso no es así, no deja de ser un acto de humillación y de tortura. Pensemos que desde el punto de vista de los derechos humanos, los derechos son irrenunciables y si el derecho a que nadie nos humille y nos torture bajo ninguna circunstancia es el verdadero, es el auténtico derecho absoluto, obviamente no se puede renunciar a que nos pisoteen la dignidad. Es decir, por encima de todo, más allá de cualquier otro derecho, la dignidad humana inviolable de cada persona y, por supuesto, de los menores de edad es irrenunciable. Aunque el menor en estos casos haya asumido ese papel para intentar sobrevivir a una situación que es tremendamente dañina. Claro, claro. El ser humano para sobrevivir hace, hace de todo, ¿no? Y efectivamente, aunque vaya en perjuicio de uno mismo en ese momento, parece algo bueno, pues que te ayuda a minimizar las cosas, ¿no? Luego, además, están otros factores otras formas, rasgos visibles que son un poco más, se pueden ahí difuminar un poco porque ya suelen ser incluso más propios de ese concepto que tenemos de los chavales rebeldes a partir de ciertas edades. Pero no es frecuente, o mejor dicho, no es infrecuente que algunos chicos y chicas que están sufriendo acoso pues desarrollen a lo mejor pues consumo de alcohol o sustancias para intentar evadirse de la situación que están viviendo, que incluso pues tengan esos comportamientos especialmente violentos y rebeldes que muchas veces se asocian a las etapas propias de la adolescencia, pero que en no pocas ocasiones, pero que en no pocas ocasiones si se rasca un poquito se encuentra un daño emocional que ya está cronificado en el tiempo, porque insisto, y esto se lo digo a las familias, a los padres y madres que nos estén viendo, no esperéis que nuestros hijos, que nuestras hijas os lo cuenten, no por nada, sino porque no son capaces de verbalizar lo que está sucediendo. Les molesta, les duele, saben que eso no les gusta, pero no encuentran las palabras suficientes para poderlo explicar, sobre todo cuando son situaciones de acoso que van mucho más allá de lo que podemos entender como acoso o como la típica forma de meternos con el compañero de clase porque es migrante, porque es gordito, porque tiene gafas o lo que sea. No. Aquí hay situaciones en donde, en los casos más graves, que son lo más difícil de detectar en un primer momento, el menor no va a ser capaz de expresarlo porque no lo entiende, sabe que no le gusta, pero no sabe cómo explicarlo. Como por ejemplo fue mi caso en particular, que a mí me costó mucho tiempo poderlo verbalizar y creo que llegué a verbalizarlo pues cuando ya estaba en primer o segundo año de carrera. Es decir, cuando se es consciente de una situación que se ha vivido, de una situación traumática, en donde ya te rompes y solamente eres capaz de expresarlo y de verbalizarlo, cuando tienes la madurez suficiente o eres capaz de entender lo que ha sucedido, es cuando intentamos pedir ayuda a nuestro entorno más cercano, especialmente a nuestros padres o nuestra familia. Claro, realmente hasta que lo expresas puede pasar mucho tiempo, ¿no? Sí, y aparte hay que tener en cuenta, los rasgos que os estoy comentando, así a grosso modo, no tienen un orden, es decir, no necesariamente vamos a detectar primero una falta de autonomía o un aislamiento, no necesariamente, es decir, posiblemente no detectemos absolutamente nada y nos encontremos de golpe con que ese chico o esa chica tiene un intento de autolisis y descubrimos lo que estaba sucediendo en el entorno, porque ya la gente empieza a comentar, pero ha pasado totalmente desapercibido, o de buenas a primeras un chico, una chica que son los chico modelo, la chica modelo, que de golpe pues empieza a tener un consumo abusivo de sustancias, es decir, sí es verdad que estos rasgos son los más frecuentes, pero no esperemos nunca una graduación porque, aunque la lógica es que vaya de menor a mayor, pero no necesariamente existe un orden. Claro, puede, a lo mejor hay alguna personalidad simplemente que bueno, va aguantando hasta que un día ya no puede más y como una olla a presión, ¿no? Simplemente explota y tú hasta ahí no has visto nada, ¿no? Claro. Y en este momento puedes no entenderlo. Vale, vale, Luis. Y, vale, vamos a suponer que lo hemos identificado, que nos hemos dado cuenta, ¿no? Este niño, esta niña están sufriendo acoso. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago como madre? ¿A quién me dirijo? ¿Qué digo? ¿A qué puerta pico? A ver, dependiendo de la gravedad de la situación, podemos entrar en una dinámica u otra. De entrada, yo os digo lo siguiente. En muchas ocasiones los padres, las familias se ven tentados en ponerse en contacto directo con los familiares del agresor o agresores. Eso muchas veces suele ser un error porque la consecuencia habitual es que obviamente la familia de los agresores niegue lo que está pasando y eso contribuye a que la situación se ponga más complicada, se enturbie. Yo lo explico muchas veces cuando estamos hablando, cuando lo estoy comentando en clase, en las clases. Normalmente lo que hay que hacer siempre de entrada es cuando se es víctima
cuando se es testigo y cuando se es familiar. Lo explico de esta manera. Cuando se es víctima, obviamente lo que hay que hacer es contarlo siempre. Siempre. Hay que romper la cadena de silencio. Contarlo en primer lugar a nuestros padres, después también al profesorado, porque en principio existen protocolos que tienen que aplicarse, que muy pocas veces se aplican adecuadamente, y esto tengo yo que decirlo. Si alguien se molesta, pues lo siento mucho. Si alguien se molesta porque sea cuerpo docente, lamento muchísimo que esto que estoy diciendo le moleste, pero en muchas ocasiones los protocolos no se cumplen, no se inician, por las razones que sean. Yo tengo mi propio criterio de por qué no se inician los protocolos. En muchas ocasiones, pues bien porque puede dar una mala publicidad al centro de cara a próximas matriculaciones, especialmente cuando hablamos de centros privados o concertados. Pero sí es verdad que los protocolos en muchas ocasiones no es que fallen, es que ni siquiera se comunican. Y esto tengo yo que decirlo como profesional del derecho, como persona que, bueno, que es más o menos ha aprendido un poco a desenvolverse en este campo, lo puedo decir claramente. Me he encontrado con muchas situaciones donde se ha firmado a la familia que sí que se ha comunicado el inicio del protocolo a la inspección y la inspección no tiene constancia absolutamente de nada. Esto tengo yo que decirlo claramente. Me duele mucho decirlo, no me importan las consecuencias, pero es cierto. Aquí en mi provincia, aquí en Jaén, me he encontrado varios casos en donde no se ha hecho absolutamente nada. Y cuando digo nada, es absolutamente nada. Y solamente se ha hecho algo cuando ya las familias me han dicho, ¿qué es lo que podemos hacer? Muy fácil. Lo que tú presentaste en el centro, firmado pidiendo expresamente el inicio del protocolo, lo vas a mandar por correo certificado urgente en el registro público más cercano a la delegación y a la inspección por correo certificado con acuse de recibo. Y también por correo electrónico, que al menos aquí existe en Andalucía o en Jaén existe un correo electrónico específico. Es decir, asegúrate de que llega la notificación por todas partes. Eso para empezar. Y si a partir de ahí se va rascando y se demuestra que no se ha hecho absolutamente nada, ya podemos entrar en la dinámica judicial si existe un dolo, o si existe un dolo intencionado, una omisión del deber de socorro y una negligencia, porque eso también les afecta mucho a los centros. Y lo tengo que decir claramente, las sentencias condenatorias a centros educativos por toda España se cuentan por decenas. Pero claro, es lo que digo en muchas ocasiones. Por ejemplo, Ana Isabel, tú que eres madre, ¿cuánto valoras una lágrima de alguno de tus hijos cuando te dicen ya no puedo más? A los compañeros que nos están viendo, ¿cuánto cuesta el dar un abrazo de consuelo a vuestro hijo o a vuestra hija cuando dice que no quiere seguir viviendo? O lo peor de los casos, ¿qué precio tiene el no poder abrazar nunca más a vuestro hijo o a vuestra hija? Porque no ha podido. Es invaluable, no tiene un precio. ¿Cómo se soluciona todo esto? Concienciando, formando. A mí personalmente me llama mucho la atención que cuando explico los rasgos más característicos en algunas diapositivas que presento en los centros, el cuerpo docente se pone a hacer fotos a las diapositivas de cuáles son los rasgos más evidentes o cómo puede manifestarse el acoso. Y yo me quedo un poquito ahí sorprendido porque yo no explico nada que no esté en los protocolos aprobados en la comunidad autónoma. En mi caso, en Andalucía. En el Principado, pues habrá otros protocolos distintos, aunque más o menos tienen que tener la misma dinámica. Es decir, yo no estoy explicando nada que el profesor o profesora, por el mero hecho de ser cuerpo docente, no tenga conocimiento. Debería saberlo. Es decir, señores, señor del cuerpo docente, equipo directivo de los centros, lo que yo estoy diciendo, ustedes tienen que saberlo. No porque yo se lo estoy diciendo. Es que en principio incluso creo que es materia de la propia posición. Es decir, no me cuenten historias. No me digan que no he visto nada o yo no lo considero. Mire usted que no me cuente historias, que no hace falta tener una certeza absoluta de una situación de acoso. Basta con el mero indicio o tener indicios lo suficientemente sólidos como para comunicar la activación del protocolo. Después habrá tiempo de desactivarlos y después se puede averiguar que no es gran cosa o que no ha llegado o que no se puede considerar acoso como tal. Pero ustedes inicienlo, sobre todo cuando un menor ya manifiesta esos rasgos característicos más graves. Y en este punto es cuando me quiero parar un poco. Yo aquí actualmente, en la provincia donde estoy, he detectado varios casos que para mí son sangrantes. Ahora mismo, aquí en la provincia de Jaén, tengo un par de casos en donde se pueden aplicar varios protocolos al mismo tiempo. Acoso, ciberacoso, situación de maltrato infantil, incluso por identidad de género del menor o la menor. Es decir, estas situaciones se dan. Los protocolos aquí en Andalucía están aprobados en el año 2011 y todavía cuesta mucho aplicarlos. Y yo me he dado cuenta personalmente desde de la institución a la que pertenezco y también con las charlas, es que cuando me llaman de algún centro para impartir una charla es porque al menos intuyen que algo hay. Y raro ha sido el centro al que he
acudido y después de la charla no me ha salido un caso o dos, en donde ha habido algún chico o alguna chica que a la finalización de la charla ha pedido hablar expresamente conmigo. Es decir, a los menores hay que hablarles con franqueza, hay que hablarles con sinceridad, tanto si son víctimas como si son agresores. Porque, ojo, en muchas ocasiones los agresores también pueden estar reproduciendo las mismas pautas de comportamiento que ellos sufrieron y de acosados se vuelven agresores en muchas ocasiones para intentar ganarse el respeto de aquellas personas que le están victimizando a él. Al Es final, decir, hay que tener en cuenta todo. esto es un bucle en el que, Claro, o sea, tú me estás contando esto y yo veo que aquí la solución es la formación, es la formación, educación. O sea, que es claro. desde ahí desde donde tenemos que partir, ¿no? Es desde ahí, es decir, la formación tiene que ser integral. Mira, como he dicho antes, yo soy licenciado en Derecho y también me estoy intentando doctorar en Derecho Constitucional y Penal, en materia de igualdad constitucional, no discriminación y delitos de odio, porque lo digo ya de entrada. Quiero introducirlo directamente. Cuando yo soy menor de edad y agredo a otro compañero o a otra compañera por el color de su piel, su orientación sexual, su identidad de género, su país de procedencia o su origen étnico-nacional o cualquier otra circunstancia, en muchas ocasiones vamos a pensar que es acoso escolar. Pero Ani, si tú y yo hacemos esa conducta, insultamos, agredimos físicamente a otra persona por ser migrante, por su orientación sexual, por el color de su piel, por causa de discapacidad o por cualquier otra circunstancia, eso se llama un delito de odio, coloquialmente. Es decir, en muchas ocasiones el acoso escolar es un auténtico delito de odio. Y hay que decirlo claramente. Por tanto, no son cosas de niños, no son bromas y no son juegos. Son delitos. La única diferencia es que se aplicará la ley de responsabilidad penal del menor si es mayor de 14 años y por tanto imputable, o el Código Penal si es mayor de 18 años. Si está por debajo de los 14 ya se consideran imputables. Pero eso no quiere decir que no exista una responsabilidad civil subsidiaria de la familia y del centro, que es el garante de los derechos fundamentales de nuestros hijos y de nuestras hijas cuando no están con vosotros, cuando no están en vuestros hogares. Es el garante, más allá del deber de impartir lengua, matemáticas, inglés, conocimiento del medio, filosofía, francés, lo que sea, su principal función es proteger a vuestros hijos y a vuestras hijas cuando están dentro del centro. Y así es la jurisprudencia que existe ahora mismo, jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencias de audiencias provinciales de toda España, Valencia, Madrid, Barcelona, Murcia, en donde se condena al centro por no haber cumplido con su deber de diligencia, de vigilancia. Es decir, no es algo que me estoy inventando yo. Si alguien tiene conocimiento en redes sociales, se puede meter en el C2, en la página web del Poder Judicial, en el buscador de sentencias, y puede encontrar decenas de sentencias en donde centros escolares han sido condenados por no tener ese deber de vigilancia sobre los menores cuando nos encontramos con una situación de acoso. Y es que esto se puede evitar. Se puede evitar siempre. Y a mí, bueno, me surge y también una madre me había mandado esta pregunta, ¿no? Porque estamos hablando todo el rato de acoso escolar entre alumnos, pero ¿tú has visto un acoso escolar profesor a alumno? O sea, ¿esto existe y qué podemos hacer en caso de que nosotros veamos que es así, ¿no? O sea, ¿cómo lo identificamos? O sea, no sé, ¿qué me dices sobre? Las pautas de comportamiento suelen ser más o menos las mismas, es decir, una especial obcecación sobre el menor por parte de un miembro del equipo docente. En estos casos yo suelo recomendar dos cosas dependiendo de la gravedad. Si la gravedad es más o menos de escasa consideración, se comunica directamente al equipo directivo y a la inspección educativa y delegación también, pero sin pensarlo. Y si la situación ya es de especial gravedad, directamente a Fiscalía. No os lo penséis, padres y madres, no os lo penséis directamente. Sí es verdad que en muchas ocasiones va a ser difícil de probar, pero he llegado a recomendar a familias que en el bolsillo del uniforme que muchos colegios, tanto públicos como privados y concertados tienen, como dentro de la mochila, meter una grabadora para de alguna manera poder tener alguna prueba gráfica o audiovisual de la situación que se está viviendo por parte de ese alumno en el centro. Y sé que ha habido padres que para intentar tener un mínimo de prueba que sea valorable en un juicio, le han cosido a sus hijos debajo de la ropa una grabadora tipo tamaño de tarjeta de crédito para que puedan tener una prueba mínima de cómo ese miembro del equipo docente tiene una especial fijación sobre este menor o sobre esta menor. Es decir, hay vías que se pueden utilizar y que todas ellas son válidas en derecho. Ojalá todas las familias tuvieran posibilidad de tener esta información. Las charlas que yo imparto de forma gratuita por los centros, las ofrezco previamente también a las AMPAs, para que sepan también
también cómo actuar. Incluso utilizo las mismas diapositivas. Las mismas diapositivas se utilizan para primaria que para secundaria. Lo que cambia es quizás la forma de explicarlo. No es lo mismo explicar todo esto a una clase donde la media de edad está en 6-7 años que cuando estamos hablando de chicos de la ESO que tienen 12, 13, 14 o de bachillerato que ya tienen 15, 16, donde ya se les puede hablar en plata, por así decirlo, y explicarles las cosas muy claras, que esto no es un juego, que esto no es un chiste, que esto no es una broma. Insisto, familias, las bromas son bromas y nos reímos todos. Los juegos son juegos y nos divertimos todos y los chistes son chistes y nos reímos todos. Si no, pueden constituir como mínimo un acto de humillación y de tortura, un delito en contra de la integridad moral que debe ser perseguido en todos los sentidos. Y a título personal estoy cansado de verlos en los centros educativos, estoy cansado de ver cómo en muchas ocasiones los centros educativos son muy reacios a aplicar el protocolo, no tienen en consideración el dolor de los menores y por desgracia en situaciones ya demasiado avanzadas pues serán casos en donde ya lo vemos en los medios de comunicación donde ya ha habido un resultado de autolisis. Yo desde hace un tiempo, Ana Isabel lo sabe, estoy especialmente vinculado a una familia aquí de la localidad de Navas de San Juan, que su hija, Nieves, no pudo aguantarlo más. Sí es verdad que Nieves ya era mayor de edad, pero imaginad lo que si ella que tenía 20 años, 22 hubiese cumplido hace unos días, no lo pudo soportar, imaginar cómo sería el efecto sobre un menor, sobre una menor de 14, 15 años. Y aparte lo digo siempre, por compromiso personal me vais a permitir que yo esta pequeña exposición se la dedique a ella, como siempre, a la chica de Navas de San Juan que falleció porque no lo pudo soportar más. Es decir, mi compromiso con la familia es distinto. Fijaros cómo fue su caso, que la Junta de Andalucía por primera vez se ha personado en la causa, acusando por un delito de odio. Porque insisto, que esto no es un juego, que esto no es una broma, esto no es un chiste. Esto causa un tremendo dolor a la familia, una familia que no se ha rendido, que va a seguir adelante y a la cual yo quiero tanto como si fuera la mía propia. Es decir, que por supuesto quiero que alguien de los que nos está viendo ahora mismo se fije en esta foto y si puede darme una sola razón por la cual esta chica que estáis aquí viendo tenga que estar en donde nadie tenga que estar con 20 años, por favor que me lo diga, porque yo todavía no lo encuentro. Así que permitidme esta pequeña licencia, pero esto que os estoy contando, quiero dedicarlo expresamente a la familia de esta joven, porque esta joven lo sufrió, no se pudo, ella no pudo aguantarlo más, ya era mayor de edad, hace unos días hubiese cumplido 22 años. Decidme, ¿por qué? Si alguien puede. Pues imaginar el sufrimiento de esta familia con una chica de 20 años, si lo que ella vivió, lo viven menores de edad, que lo están sufriendo igualmente. Aquí hace poco en Asturias tuvimos un caso y además era una cría que tenía altas capacidades, o sea que, ¿sabes? Bueno, mi cuenta que ya sabes que va un poco sobre esto, ¿no? O sea, es brutal, es brutal. Yo esto, ¡buah! Es brutal, ¿no? Es muy duro. A ver, hoy por ejemplo me han dado una pequeña alegría, es decir, hoy he sabido que una chica trans va a empezar a ser respetada como tal en su centro porque por fin se ha accedido al cambio de su identidad en el sistema Seneca que es provisional. Ya no va a ser el nombre que tenía al nacer, ya va a ser quien ella siempre ha sido desde que nació, aunque lo haya verbalizado ahora. Pero hay muchas situaciones en donde no se dan esos pasos, en donde el centro no se implica. Y cuando digo el centro, también quiero referirme no solamente al equipo docente o al resto de compañeros y compañeras, sino a todo el entorno social. Porque situaciones como la que hemos visto en los medios de comunicación o como el caso de Nieves se podían haber evitado cumpliendo solamente una sola regla, que es no callarse. Nunca hay que callarse. Hay que romper siempre la barrera del silencio. Yo lo digo siempre, por encima de todo, cuéntalo, contadlo siempre. Chicos y chicas, familias, contadlo siempre, pedir ayuda, siempre hay una respuesta previa a todo esto, para que se evite lo que por desgracia tantísimas familias sufren y por supuesto la familia de Navas de San Juan, que insisto, sé que hay algún miembro de la familia aquí presente porque he visto los integrantes y ellos saben que, y lo digo públicamente, yo siento también, aunque obviamente no es culpa mía, que ojalá hubiese podido llegar un poquito antes porque quizá Nieves está ya con su familia. Ojalá hubiese podido llegar un poquito antes a otros casos en donde a lo mejor el menor no ha acabado en un centro de protección porque ya no ha podido más y ha entrado en una dinámica de autodestrucción que ya es difícil de controlar.
Ojalá hubiese podido llegar antes a otros centros donde un chico, también un chico trans, al que nadie respetaba por su integridad, por su identidad sexual, tenía tanto miedo de ir al centro que en lugar de haberse aplicado el protocolo por acoso, ciberacoso, el centro se lavó las manos y aplicó el protocolo de absentismo escolar, comunicando en los asuntos sociales por no querer aplicar el protocolo, por no querer reconocer que tenía una situación de acoso y ciberacoso salvaje sobre un menor y no hicieron nada al respecto. Y esto tengo que denunciarlo públicamente, no solamente como profesional del derecho, sino también como víctima que fui, y que ojalá los mecanismos que hay ahora de protección con todas sus deficiencias se hubiesen aplicado en ese momento, porque existen respuestas. Y lo que estoy haciendo básicamente desde el punto de vista de una persona que se dedica a esto es hacer prevención general de un delito, es decir, estoy tratando de prevenir a los menores de cuáles son las consecuencias si siguen cometiendo estas pautas de comportamiento que, insisto, no son chistes, no son juegos, no son bromas, son delitos que pueden causar muchísimo daño y destrozar familias enteras. Totalmente. Totalmente, Luis. Bueno, después de todo esto que has dicho, yo estoy ya... pero me surge algo, ¿no? Y es que tú lo mencionabas antes. Ay, de verdad, ¿eh? Tenemos la figura del acosador, que bueno, bueno, hemos hablado de niños y hemos hablado de que también podría ser un adulto, ¿no? Tenemos la figura del propio acosado, pero teníamos también esa figura de la que tú hablabas, que es, bueno, pues los que están mirando, ¿no? Los que están consintiendo. O sea, claro, entiendo que muchas veces lo que se hace es, bueno, esto no va conmigo, yo paso a ver si encima me zurran a mí, ¿no? O mejor me quedo de este lado, no vaya a ser que luego, pues eso, acabe yo mal, ¿no? Sabemos que esa figura existe, ¿no? La mayor parte de las veces. Entonces, a ver, aquí, ¿qué hacemos? sí, ¿Cómo claro, es que podemos vamos... ayudar a que estos críos tomen acción y no tengan miedo, que seguramente habrá ahí muchos miedos, me imagino, que tomen esa acción de una forma, joder, que sea segura para ellos y que podamos, bueno, pues convencerles un poco de que, hostia, esto hay que denunciarlo, ¿no? O sea... Mirad, esto es un poco como todo, es decir, cuando no se hace nada al respecto, cuando el grupo que observa permanece totalmente impasible, la consecuencia natural es que normalizan y se vuelven tolerantes a estas conductas. Pero eso no solamente a nivel quizás del grupo, sino también de todo el entorno social, en donde en muchas ocasiones, aunque ya la víctima vaya a pedir ayuda, ya nadie le hace caso porque han normalizado la conducta. Lo estoy viendo ahora mismo en uno de los comentarios, justamente del padre de la chica de Nava de San Juan, de Juan Lafuente, al cual le mando un beso y todo mi cariño, que saben que lo tienen, porque en muchas ocasiones, como las conductas se han normalizado, ya nadie les escucha. Y cuando digo nadie, digo cuerpo docente, digo entorno social y digo incluso, con todos mis respetos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, la propia Policía Nacional o la propia Guardia Civil o incluso la propia Administración de Justicia, cuando entiende que son casos de escasa consideración, que a lo mejor no tienen mayor trascendencia, pero sí la tienen. Y tengo que decirlo claramente con todo mi respeto, vaya por delante el máximo respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad y Administración de Justicia, pero por favor, escuchen. Y a vosotros, familias, padres y madres, haceros escuchar siempre, en todo momento, porque lo que no podemos hacer es que con nuestro silencio volvernos cómplices y de esta manera normalizar este tipo de conductas. Entre otras cosas porque incluso en ciertos sentidos se llega incluso a responsabilizar a la propia víctima de ser culpable del delito del cual es víctima, y ninguna víctima jamás es responsable del delito del cual está sufriendo. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Es decir, el permanecer impasibles, el callarse, el decir yo no he visto nada, cuando sí has visto, cuando sí sabes, lo único que contribuye es a normalizar esta situación, a que el entorno social se vuelva tolerante a este tipo de conducta. Y eso también va destrozando poco a poco a la víctima, hasta que ya no puede más, porque no encuentra respaldo en nadie. Incluso algunas veces... No encuentra donde agarrar un buen apoyo. Claro, entonces hay que trabajar mucho, es decir, trabajar la empatía, tener acciones formativas, intentar trabajar día a día el respeto. Pensemos una cosa, yo esto lo digo siempre cuando estoy en algunas charlas. El artículo 27 de la Constitución, que reconoce el derecho a la educación, establece una cosa que es muy clara, y es que todo modelo educativo tiene que estar basado en los principios de respeto y de convivencia y de respeto hacia los derechos fundamentales de todas las personas sin excepciones, de tal manera que no existe el
derecho a recibir una educación que sea ajena al respeto hacia los derechos fundamentales, ni tampoco la libertad de impartirla. Es decir, esto tiene que darse siempre. Esto tiene que hablarse siempre en los centros educativos, porque al menos aquí en Andalucía, me imagino que en estas comunidades autónomas también, en el Principado, donde tú estás, Ana Isabel, está dentro del currículum. Y tiene que hacerse, no solamente cuando estemos, por ejemplo, el primer jueves del mes de noviembre, que es el Día Internacional, o el 2 de mayo, que es el Día Mundial contra el Acoso Escolar. Continuamente. Hay que hacerse continuamente. Porque si no estamos hablando de una situación de acoso, estamos hablando de una situación de violencia en el ámbito de la pareja. Si no estamos hablando a lo mejor de una situación de discriminación racial dentro de las aulas o de LGTBI-fobia dentro de las aulas. Y todo eso, sumado a un menor o a una menor que lo lleva sufriendo, insisto, durante años, hasta que es capaz de verbalizarlo por primera vez, hace un daño tremendo que en muchas ocasiones es totalmente recuperable y, por desgracia, a veces las consecuencias son dramáticas. Por tanto, insisto, familias, abramos bien los ojos. Los rasgos son claros. Yo estoy dispuesto a compartir mis ideas y mis reflexiones con todo el mundo de forma gratuita. Es que voy donde haga falta. Pero por favor, escuchemos siempre a nuestros hijos y a nuestras hijas y a quienes forman parte del organigrama del equipo directivo o de la administración educativa o de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de la propia administración de justicia. Por favor, escuchen. Párense 5 segundos y escuchen a las familias. Porque yo estoy totalmente convencido de que el caso de Nieves, de la chica de Navas de San Juan, se podía haber evitado si alguien se hubiese parado a escuchar un poco más. Y lo digo con toda la crudeza del mundo y con todo el respeto del mundo que también me merece la administración local, la administración de justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero tengo que decirlo. Lo tengo que decir claramente. Pero no solamente lo digo yo, es que lo dice el entorno, lo dice la propia familia. Y todas las familias que habéis pasado por situaciones complicadas de acoso y ciberacoso hacia vuestros hijos y hacia vuestras hijas, sabéis que lo más fácil del mundo es decir basta. No solamente yo como víctima, o yo como padre o como madre, sino también tú como observador pasivo, que es muy fácil hacerlo. Yo muchas veces lo digo también en las clases, no sabéis hasta qué punto un hey, estaros quietos, o se puede saber qué estáis haciendo, o un simple voy a llamar a la policía, o voy a avisar al director, puede llegar a marcar la diferencia ante una situación donde un menor de edad lo está pasando francamente mal. Solamente hace falta decir, hey, estaros quietos para intentar parar esa situación y quizá ese menor, a lo mejor, cuando llega a su casa, pues se piensa 2 veces el no hacer lo que quizá está pensando hacer. Pensad una cosa, desde que hemos empezado esta pequeña intervención en directo, que llevamos unos 40 minutos más o menos, posiblemente alrededor de 20 chicos y chicas han sufrido alguna clase de acoso o de ciberacoso. Alrededor de unos 20, en la hora que vamos a estar posiblemente. Habrá alguno de ellos que se plantee hacer cosas realmente difíciles de asumir para un menor de edad y quizá alguno de ellos o alguna de ellas lo lleve a cabo. Así que decirme, que alguien me diga a mí a la cara o a la cara de las familias que son cosas de niños. Porque no lo son. Que alguien le diga a las familias que esto no tiene poca importancia. Perdone usted, sí la tiene. ¿Cómo es de importante para usted que su hijo le diga no puedo más? ¿Cómo es de importante para ti, Ana Isabel, que por ejemplo alguno de tus hijos te dijera mamá me quiero morir? ¿Qué consuelo le puedo dar yo a una madre que está viendo cómo su hijo se lo pueden quitar porque el centro, en lugar de aplicar el protocolo, ha comunicado una situación de asentismo porque el menor tiene miedo a ir al centro? ¿O cómo puedo intentar yo de consolar, aunque intento hacer todo lo que puedo por la familia de la joven de Navas de San Juan? Bueno, todo esto se podía haber evitado desde un primer momento, hablando, contándolo, rompiendo la cadena de silencio, no siendo cómplices con nuestra pasividad. Bueno, es así de simple. Está claro que, y espero que esta charla pues llegue al máximo de personas posible y que pueda, bueno, pues abrir los ojos de algunas personas o para darte cuenta, ¿no? De si tu hijo está pasando por esto o lo que sea, ¿no? Pero bueno, que realmente es lo que dices, ¿no? O sea, es prevenir la única opción que tenemos. Después se pueden hacer cosas, claro que sí, pero realmente donde está el sanar esta situación, el curarlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es en prevenir, es en aportar, es en formar y es en que las personas realmente quieran escucharse unas a otras y buscar el bien del menor y no tanto pues otro tipo de bienes
que no, ¿no? Bueno, realmente a mí me ha afectado muchísimo esta charla, voy a tener que recuperarme, de verdad, porque puf, es brutal, ¿no? Y toda la carga emocional que tiene esto es muy grande y yo espero de verdad que esto llegue a donde pueda, ¿no? Dejaremos esta charla aquí en mi Instagram, pero además la subiré a YouTube. Y bueno, pues ojalá que se pueda tirar de ella lo máximo, ¿no? Pero Luis, ¿dónde podemos encontrarte si te necesitamos? Si Pues, necesitamos que des una charla, si necesitamos que des un toque aquí o allá o que nos aconsejes, ¿dónde podemos eh, encontrarte? pues mira, yo tengo un pequeño despacho abierto muy discreto aquí en Jaén Capital, en donde recibo a cualquier persona. Basta con que se me avise por teléfono. Ana Isabel, te autorizo a que facilites mi tarjeta si quieres, porque la tengo yo Estoy publicada. Es decir, autorizada, chicos y chicas. señores y señoras, autorizo a Ana Isabel Fraga Sánchez a que difunda mis vías de contacto para que ustedes puedan contactar conmigo. Dicho esto, en Jaén Capital me encuentran en un pequeño despacho. Telemáticamente por teléfono, correo electrónico, respondo siempre que puedo. Es decir, no me importa acudir a explicar justamente esto en mucho más detalle, mucho más extenso a cualquier centro educativo, especialmente en mi provincia, aunque algunas ocasiones he ido a Cádiz, por ejemplo, o estuve en Zaragoza impartiendo esto mismo justamente en el centro Corona de Aragón de Zaragoza. También he impartido algo parecido hace unos días en la medida de decir, no me importa acudir a donde haga falta para evitar que un niño o una niña diga, ya no puedo más. Es decir, Esto, soluciones hay siempre. esto es muy importante. Yo debajo del vídeo, si te parece bien, dejo tu correo Sí, electrónico y todo esto para que se puedan poner en contacto contigo. Yo desde aquí, desde mi pequeña plataforma, ¿no? Asociaciones de altas capacidades, por favor, asociaciones que sé que muchas me seguís, llamadle, porque es muy importante que también, efectivamente esto afecta a todos, ¿no? Pero desde esta parcela en la que yo estoy, sabemos que el hecho de ser diferente te pone en uh-huh, el punto de mira. sí, Y ya sea por justamente una alta eso. capacidad, ya sea porque eres una persona muy sensible, ¿no? Cuando hablamos de alta sensibilidad, ya sea por autismo, ya sea por TDAH, Pues, aquí hay una incidencia muy alta de acoso mm, porque, porque se muestran diferentes, porque son diferentes. Y tenemos que esta sociedad tiene que mm, dejar de penar la diferencia. Tú me hablaste de otras diferencias por raza, por razones de sexo, eh, hay tantas, ¿no? Que yes, lo que te hace diferente, dice mi DOPI desde mi cuento, que es lo que te hace único y especial. uh-huh, Pero parece que la sociedad cree que lo que te hace diferente es lo que te hace ser el blanco perfecto para tirarte los dardos, ¿no? uh-huh. Que esa Me emociona justamente, muchísimo. que esa es justamente una de las características que tiene el delito de odio. Voy hacia ti por una característica particular tuya, sea real o aparente, y muchas veces es eso. Y yo a veces las charlas las termino con dos pequeñas coletillas, y es que la humanidad en toda su riqueza y en toda su diversidad, porque todos somos distintos pero iguales en la misma dignidad y los mismos derechos, es sin duda nuestro mayor y más valioso patrimonio y tenemos el deber, la obligación de defenderla entre todos y entre todas, especialmente cuando estamos hablando de las próximas generaciones, de los menores de edad. Yo suelo acabar con esta pequeña coletilla, como te digo, y también con otra, y es que esto me ayuda mucho, de alguna manera, a hacer visibles aquellos casos cuando yo reconozco gestos y miradas dentro de las aulas y suelo acabar algo parecido a esta forma que os quiero comentar, y es que suelo acabar diciendo algo así como, sé que me has escuchado, sé que ha habido momentos en los que has pensado que estaba hablando de ti. Quiero decirte que no pasa nada por tener miedo. Yo tengo miedo todos los días cuando abro mi correo electrónico o miro mi teléfono porque no sé lo que me voy a encontrar. Pero quiero decirte que hay decenas de personas dispuestas a ayudarte en el momento de que tú pidas ayuda, que estarán dispuestas a tenderte tu mano, que estarán dispuestas a ayudarte a dar el primer paso o incluso a darlo por ti si tú aún no tienes fuerzas para poder hacerlo. Entre esas personas me voy a encontrar yo y si tú quieres voy a ir hacia ti ahora mismo y te voy a dar un abrazo delante de todo el mundo porque seguro que habrá mucha gente alrededor que lo hará, que se unirá a ese abrazo.
Así que no pasa nada, tranquilo, tranquila, que estoy aquí para ayudarte. Lo puedes hacer ahora mismo, lo puedes hacer a la salida del aula si tú quieres, o te puedo ver en mi despacho donde tú quieras, sea cual sea la opción que escojas, tranquilo, tranquila, que yo ya te estoy esperando con los brazos abiertos y voy a estar hasta el final. Pues hermosísimo final de apoyo, de ayuda y de esperanza, Gillo. Gillo. Y bueno, ¿revelamos el secreto o Luis, no revelamos el sí, secreto? vamos a revelarlo. Luis y yo somos familia, somos Exactamente. primos, primos lejanos en realidad, ¿no? Bueno, no tanto, Entonces, no tanto. Es decir, mi abuelo y tu padre son primos hermanos. Es decir, tenemos claro, ahí un bueno, parentesco cercano. no somos primos hermanos, pero estamos ahí cerca, ¿no? Y bueno, pues hace muchos años que tenemos esta relación bonita y a él se le ha escapado durante la charla lo de Ani. Y yo, aunque he estado toda la charla tratando de llamarte Luis, al final se me ha escapado Gillo. No había Nada, otra manera. O sea, teníamos que soltarlo, ¿no? Y yo creo que, bueno, Gillo, ha sido una Ani, hermosísima manera de finalizar la charla. De verdad que estoy muy agradecida de que hayas estado aquí, porque es mi familia, pero es una grandísima persona que hace muchísimo por los demás, que ha convertido la mierda en oro. Perdóname que te lo diga así, pero es así como yo desde el coaching lo digo, cuando conseguimos convertir algo verdaderamente doloroso en un aprendizaje que resulta exponencialmente maravilloso para el resto de la sociedad, y es lo que tú has hecho, convertir la mierda en oro. Y yo desde aquí de verdad te lo agradezco de corazón, me he emocionado muchísimo con esta charla no, y para bueno, pues mí, ya sabéis para, dónde le podéis localizar, ya sabéis, bueno, pues cómo trabaja, qué es lo que hace. Y bueno, como para mí es veis, un, también es igual de sensible que yo, si es que... para mí es un placer enorme y ya simplemente quiero deciros que familias que nos estáis escuchando, que nos estáis viendo, que nos veáis después más adelante en YouTube cuando esto se suba, donde Ana Isabel quiera subirlo, no os calléis, seguir adelante. Yo no soy un ejemplo de nada, pero sí conseguí convertir mi drama personal en algo que he podido convertir en algo positivo. Desde el barro me puse a hacer botijos, por así decirlo. Si yo puedo hacerlo, vuestros hijos y vuestras hijas, vosotros mismos también podéis. Y yo voy a estar allí para daros la fuerza. Bueno, mejor dicho, la fuerza la tenéis vosotros y vosotras. Yo simplemente diré cómo tenéis que sacarla. Estas palabras que os estoy diciendo, pues las digo con toda la sinceridad del mundo y de nuevo quiero dedicarlas a todas las víctimas de acoso y de ciberacoso, especialmente a las que por desgracia ya no están y particularmente si me lo vuelves a permitir de nuevo, Ana Isabel, quiero dedicárselo a ella, a toda su familia, porque realmente yo siento, sé que esto se podía haber evitado como se pueden evitar todos los casos de acoso y de ciberacoso. Así que si me lo permites, en nombre de todas las víctimas y también en nombre de Nieves, no os calléis nunca, jamás, nunca bajo ningún concepto, porque lo podemos parar y lo vamos a parar. Pues con esto terminamos, Gillo. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Un beso muy Guapo. fuerte. Gracias a ti, guapa.